con las cuales se puede calcular f sub s, f sub 0. Luego habíamos visto también la habíamos definido qué es vano medio de las estructuras, o qué es vano viento, la semisuma de los vanos adyacentes, el vano medio de una estructura, el vano gravante, el vano peso, que es desde la distancia entre los vanos, entre las catenas adyacentes de los puntos más bajos, de mucho que el vano peso también puede ser negativo en su caso, puede ser positivo o puede ser negativo. En caso de que sea negativo, tenemos que poner una estructura de amarre para que la cadena de suspensión no se vaya a ir. Luego habíamos visto el efecto del cambio de dirección. El efecto del cambio de dirección. Cuando la línea está yendo, entonces nos encontramos con algún lago, con algún impedimento, tenemos que torcer, entonces hayamos dicho que existe una fuerza resultante FA 2 T0 seno de alfa medios. Y ya, entiendo que estuvimos por ahí. Entonces, ahora vamos a ver la influencia de los agentes externos. La influencia de los agentes externos. Entiendo que nuestro amigo Jimmy Zavala hacía la presentación. Si es que ahora también puede hacerlo, entonces podemos también. ¿Alguien más puede? ¿Alguien más puede? Bueno, entonces, pero cada cual puede abrir el texto universitario, ¿no es cierto? Y ya. Entonces estamos en el inciso 3.5. En el inciso 3.5. Que es la influencia de los agentes externos. No, más adelante, ¿Qué página más o menos es, Inge? Sí, a ver, ya falta poco, un poco más adelante. Ya falta poco. Ya. Ah, no, sabía, un poquito más, es más adelante. Aquí. Influencia de agentes externos, inciso 3.5. Ya. Entonces resulta que nuestra línea que diseñamos y construimos tiene que estar en el exterior, en los esos, en los planos, donde sea, y obviamente que hay agentes externos que lo van a afectar. Esos
Los agentes externos son la temperatura, el viento y el manguito de hielo. Entonces, con todos estos esfuerzos, básicamente van a haber 3 tipos de esfuerzos que tiene que soportar la estructura. El inciso A, son aquellos que ocurren frecuentemente durante toda la vida de la línea. Son aquellos que ocurren frecuentemente durante toda la vida de la línea. B, son aquellos que ocurren durante el trabajo de montaje y mantenimiento de la línea. Cuando estamos en el montaje, cuando estamos en el mantenimiento. Y finalmente C, aquellos que se esperan que nunca ocurra. Pero que puede considerarse, aunque esperemos que nunca ocurra, pero en el cálculo tenemos que considerarlo. En el primer grupo, cuando son aquellos que ocurren frecuentemente, se refieren a las cargas por los agentes atmosféricos externos. La fuerza que provoca la presión de viento, la fuerza que provoca el viento, genera una presión de viento, el viento sopla en los conductores y entonces genera una presión. Entonces, eso genera fuerza. Luego ocurre que la temperatura puede subir o puede bajar. Cuando la temperatura sube, el conductor se va a elongar, y cuando la temperatura se reduce, el conductor se va a encoger. Y luego el tercer caso es de que el manguito de hielo, cuando cae nieve, se forma alrededor del conductor y entonces eso va a incidir en el peso del conductor. Eso es lo que siempre va a ocurrir. El inciso A, aquellos que ocurren frecuentemente. También en el inciso B, aquellos que ocurren durante el trabajo de montaje. Cuando estamos construyendo la línea, estamos en el montaje, entonces los linieros, los que están construyendo la línea, tienen que subir a la torre. Entonces, como suben a la torre, entonces van a provocar mayores esfuerzos que los que normalmente se ocurren, y fundamentalmente estos son esfuerzos que no son iguales en los tres conductores. Y asimismo, durante el mantenimiento de la línea, digamos, un aislador se ha roto, por cualquier motivo, entonces tienen que subir y arreglar eso y cambiar. Entonces, los 3 personas, 2 o 3 linieros, están solamente en un lado de la estructura. Y ahí van a ver mucho que la persona le consideramos 100 kilos, más o menos 70, 80 kilos lo que pesa, y 20 sus herramientas, lo que lleva en su cintura. Como van a subir 2 o 3, entonces se considera que son 300. Entonces no son cargas simétricas, son cargas asimétricas, ¿no es cierto? Es lo que hay que considerar. Y finalmente es el caso de que esperemos que nunca ocurra, que, por ejemplo, que nuestro conductor se reviente. Obviamente que muy rara vez se va a reventar y no quisiéramos que nunca se reviente. Pero si se revienta, entonces ese esfuerzo va a ser menor en ese lado, como se ha reventado, y entonces va a haber un desequilibrio. Son cargas excepcionales que hay que
tratar de considerar. Ya vamos a la siguiente página. Entonces, el inciso 3.51 resulta que vamos a ver cuál es el efecto del viento sobre los conductores. Entonces, el viento soplando sobre el conductor, entonces lo que va a generar es una presión de viento. Presión de viento. Y la presión de viento se mide en kilogramos sobre metro cuadrado. El viento le va a dar en forma perpendicular, va a soplar en forma perpendicular al conductor. Y entonces en el conductor va a generar esa presión de viento. Y obviamente que, como está soplando en forma perpendicular, va a querer hacerlo caer a la estructura. Entonces hay muchas fórmulas empíricas que nos indican cómo hay que calcular esta presión de viento. Entonces, una de ellas dice que PV, presión de viento, es igual a 0,0045 por V al cuadrado por alfa. Y eso nos da en kilos sobre metro cuadrado. Eso es presión. Un poco más adelante, V es la velocidad de viento en kilómetros por hora. Solamente aquí en la fórmula, en 0,0045 V al cuadrado por alfa, hay un pequeño error. La dimensión está kilómetros sobre metro cuadrado, no es kilómetros, es kilogramos. Kilogramos. Entonces van a corregir. Kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, en esta ecuación, V es la velocidad de viento. La velocidad de viento del proyecto. Eso en kilómetros por hora. En kilómetros por hora. Y alfa es un coeficiente de efectividad del viento. Resulta que el viento tiene un comportamiento muy desequilibrado. Digamos, el vano tiene 400 metros, en una parte puede estar soplando con ráfagas de viento fuertes, a los 50-70 metros del vano, con un viento menor, después otra vez con viento mayor, etc. Entonces, el viento no es totalmente homogéneo y totalmente eficiente. Entonces, para evitar eso, para poder considerar eso, consideramos este ángulo alfa, es el factor alfa, que obviamente tiene que ser menor a 1. Unos dicen que puede ser igual a 0,8, otros a 0,9. 0,8, 0,9. Ahora, entonces, esa presión de viento es kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, si esa presión de viento multiplicamos por el diámetro del conductor, porque ahí es lo que le va a soplar, el diámetro del conductor. El diámetro del conductor medimos en metros. Vamos adelante, por favor. En metros. Entonces, el esfuerzo que multiplicamos la presión de viento por el D va a ser en kilogramos sobre metro. Más adelante, por favor. Kilogramos sobre metro. Entonces, ahí hemos multiplicado por D. Entonces nos da kilo sobre metro. Ahora, adicionalmente, el viento le va a dar al conductor, hemos dicho, un sitio en forma perpendicular, entonces va a generar una presión de viento en la dirección del viento, una fuerza horizontal, FV. Pero el conductor va a tener también peso
unitario, hemos dicho, el peso unitario del conductor, cuánto pesa un metro del conductor, kilo sobre metro. Y eso va a ser vertical. Entonces va a haber una fuerza resultante, la fuerza de viento más el peso unitario del conductor, va a haber una fuerza de viento que va a ser como un rectángulo, raíz cuadrada de P al cuadrado más FB al cuadrado. Y aquí, más adelantecito vamos, y aquí también vamos a decir de que, más adelante, de que como el viento le está soplando al conductor, entonces el conductor va a tener una desviación. Ya no va a estar tan vertical, sino que va a ir a un lado. Y entonces, y por eso, el T0 que habíamos hecho en los vanos nivelados, el T0 hemos dicho que es constante, que no se modifica, que es un valor real y además constante. Como quiera que está inclinándose, entonces va a variar. Por el efecto del viento va a variar, y por eso que, si vamos a llamarlo T0, llamamos, ¿no? Entonces, T0, 1 cuando estaba al principio, cuando no había viento, digamos, y cuando haya viento va a ser T0, 2. Y con eso, la flecha también del conductor se va a modificar un poco. La flecha del conductor va a ser la fuerza generada por el viento y por el peso unitario del conductor, por el vano al cuadrado, sobre 8 veces T0 sub 2. El T0 ya va a variar. T01 era cuando no había modificado, no había viento todavía. Ahora que hay viento, T02. Entonces, el T02 ya se modifica. Vamos más adelante. Ahí está bien. Entonces, en vanos que son aislados, entonces esa fuerza podemos dividir entre 2 para que las estructuras aguanten. Y si son vanos continuos, vamos a aplicar el vano viento, la semisuma de los vanos adyacentes. Vano medio. Pero obviamente que la primera ecuación es la que nos va a dar la presión de viento, 0,0045 por viento al cuadrado. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, vamos a pasar al punto 3.5.2. Una página y un poquito más. Acá son ejemplos que simplemente hay que reemplazar y no hay mucho problema. Un poco más. ¿Hay? Exactamente. Ahora vamos a ver ya hemos visto cuál es el efecto del viento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto del viento? Que nos genera una presión de viento. Y ya. Ahora vamos a ver el efecto de la variación de la temperatura del conductor. La variación de la temperatura del conductor.
resulta que el conductor, por una parte, va a ganar calor. Y entonces va a ganar calor por dos aspectos. Por el calentamiento debido al sol, calentamiento solar. El sol le va a dar al conductor y obviamente que lo va a calentar. Y va a haber también otra forma. Hemos dicho que la línea eléctrica es para transmitir energía eléctrica. Y entonces transmite energía eléctrica, transmite corriente eléctrica. Y esa transmisión de corriente eléctrica genera calor, que se llama efecto Joule. Había un ingeniero que se llamaba Joule, él descubrió que la temperatura se calentaba, el conductor se calentaba porque la corriente estaba pasando por ahí. Eso se llama efecto Joule. Entonces se calienta por dos factores, calentamiento solar y efecto Joule. Pero va calentando, y por otro lado también va perdiendo calor. Pierde calor por lo que llamamos radiación. Digamos, el conductor está más caliente que el medio ambiente, entonces el conductor le va a pasar temperatura al medio ambiente. Como quiere que el conductor está más caliente, suponemos que el sol le ha calentado y además el efecto Joule más lo ha calentado, el conductor está más caliente, entonces por radiación, el conductor va a dar calor al medio ambiente y el conductor así que va a perder algo de temperatura. Y el otro es por convección. Por convección. Entonces va a perder también temperatura y ganando, perdiendo, se va a estabilizar en una temperatura media. En una temperatura media. Y entonces eso va a hacer que el conductor, con relación a la temperatura original que tenía, o sube hacia arriba o baja hacia abajo. Por ejemplo, en invierno va a haber menor temperatura. Ahí va a bajar. El invierno a las 4, a las 5, 6 de la mañana, va a estar bajo. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar la corriente? La temperatura. La temperatura, cuando el conductor se caliente a las 2, 3 de la tarde, entonces el conductor se va a elongar. Se va a alargar. Dependiendo del tipo de la temperatura, del tipo de conductor, va a haber un coeficiente de dilatación térmica. Si el conductor se va a elongar, entonces el conductor un poco va a bajar más hacia abajo. Un poco más hacia abajo. Y al bajar más hacia abajo, hemos dicho que había una fuerza T sub 0, ¿no es cierto? Que estaba en el punto bajo de la catenaria. Como se ha bajado más, el conductor se ha elongado, entonces hay la tracción de jalado del conductor, el T0 también va a ser más bajo. Como se ha alargado el conductor, va a estar menos jalado. Entonces el T0, en este caso vamos a llamarlo T01 al principio y T02 cuando ha variado la temperatura. El T02 entonces en este caso ha bajado, va a ser menos kilos. Ahora, si sucede al revés,
la temperatura se reduce. Entonces el conductor va a estar más frío. Y como va a estar más frío, se va a reducir la longitud del conductor. Y al reducir, se va a la tracción de jalado del conductor, también se va a aumentar. Como va a estar más, el conductor va a estar más corto, entonces la tracción con la que estaba jalado va a incrementarse. Y obviamente que el T02 también va a ser más fuerte, más grande. Entonces es lo que va a provocar la temperatura. Incremento del T0, cuando la temperatura sube, el T02 va a bajar, y al revés, cuando la temperatura sea menor, sea más fría, el T02 va a incrementarse. Vamos más adelante. Más adelantecito. Ahí está bien. Entonces hemos dicho que el T0 va a variar, va a subir, va a bajar. Ahora, nosotros tenemos que calcular en el diseño los esfuerzos que van a haber en el momento de la construcción. En el momento del montaje de las estructuras. Ahí vamos a ver cuáles son los valores. Pero hay mucho que construimos cuando la temperatura es promedio. En Cochabamba 18, 20 grados. ¿No es cierto? Luego cuando el viento es 0. Y luego cuando el hielo también es 0. Ahí construimos. Entonces ahí el conductor jalamos con el 18 o máximo 20%. Luego cuando hemos construido la línea empieza a trabajar, y entonces ahí puede cambiar el viento y la temperatura. Entonces ahora vamos a ver cuál es el efecto cuando cambia la temperatura. Entonces, si tenemos, y para calcular eso, para calcular ese nuevo estado, entonces aplicamos una ecuación que se llama ecuación de cambio de estado. Cambio de estado. Es como decir, teníamos una temperatura 1, viento 1, hielo 1. Entonces eso varía la temperatura, entonces va a ser temperatura 2. Temperatura 2. Entonces, en esta nueva situación, teníamos, digamos, un vano A, la longitud, un vano A, y la longitud era igual a L1, la longitud del conductor. El vano era A. Y obviamente esto estaba a una temperatura T1. ¿No es cierto? T1 al principio. Entonces, si es que por cualquier motivo, por los motivos que hemos dicho, por la radiación solar, por efecto Joule, etc., la temperatura ha subido a T2. Estaba en T1 hasta en T2. Entonces, como ha subido a T2, ya sabemos cómo calcular la longitud que ha variado. Entonces, L2, la longitud con la temperatura 2, L2 va a ser igual a L1, que era la longitud del conductor cuando estaba con la temperatura 1, y hay que aumentarle lo que ha variado. Es L1 por alfa 1, T2 menos T1. Entonces
L1 era la longitud inicial, alfa el coeficiente térmico de dilatación del conductor, T2 la temperatura que ha subido y T1 la original. Y con esto podemos calcular a cuánto ha variado la longitud del conductor. L1 era al principio y L2 cuando ha variado la temperatura. Alfa medimos el coeficiente térmico es 1 sobre grados centígrados. Y ya. Entonces, eso es por el cambio de temperatura. Pero el cambio de temperatura también hemos dicho de que va a variar la tracción horizontal del conductor, el T0, que al principio hemos dicho que no varía. No varía porque la temperatura no variaba. Pero ahora ya, como ya hay una cuestión de cambio de estado, había T01 al principio, y cuando varía la temperatura cambia también el esfuerzo horizontal en el conductor en la parte de abajo, es el T02. 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 Y había un señor que se llamaba Hooke, que él logró determinar una ecuación con la cual se podría calcular el cambio de la longitud por la deformación elástica. Suponemos que no va a haber, que nosotros vamos a estar todavía en la parte elástica, porque la temperatura va a subir, pero la longitud del conductor no va a subir al doble, al triple, sino solamente va a subir un poco. Entonces, él hizo una ecuación que se llamó la ley de Hooke. La ley de Hooke. Y entonces, él dijo que cuando la tracción de un elemento, en este caso del conductor, varía de T01 a T02, entonces va a haber una variación también de la longitud del conductor. Entonces, eso va a ser igual a L1 paréntesis T02 menos T01, la variación de la tracción de jalado, sobre ES. Sobre ES. E es el módulo de elasticidad del conductor. E es el módulo de elasticidad del conductor en kilogramos sobre milímetro cuadrado. E. S es el área del conductor, ¿no es cierto? Es la superficie, el área, en milímetros cuadrados. Bueno, L es la longitud inicial del conductor, T02 la tracción mecánica del conductor cuando ha variado y T01 al principio. Entonces, la temperatura va a generar dos efectos. Uno, la variación de la longitud por la variación de la temperatura. Y el otro, un poco más adelante nos vamos, por el efecto, ahí está ahí, por el efecto Joule. Entonces, si hacemos la diferencia de L2 menos L1, ahí vamos a ver cuánto ha variado la longitud. L1 al principio y L2 con lo que ha subido. Entonces, ahí vemos cuánto ha variado la longitud. L2 menos L1 va a ser L1 por alfa, paréntesis T2 menos T1, y la variación por la temperatura. Más por el efecto, por la ley de Hooke, más L1 T02 menos T01 sobre ES. Y ya. Entonces, eso ya está más o menos claro. Pero
También cuando hemos calculado la longitud del conductor vanos nivelados, vanos desnivelados, hemos tenido una ecuación con la cual hemos podido calcular la longitud. Entonces, esa ecuación era L igual a 2 por C, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, pero acá como quiera que van a haber dos temperaturas, entonces tenemos que decir ya L1 con la temperatura 1. L1 es igual a 2 veces C1, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C1. Porque el C1, el C era T0 sobre P. Ahora C1 llamamos porque el T0 ha variado. T0, 1, vamos adelante, por favor, un poco. Ahí está bien. Entonces el C1 es T0 sobre T01 sobre P y el C2 T02 sobre P. Porque ha variado el T0. Hay C01, T02. Entonces va a haber un C1, un C2. Y obviamente, como ha variado el T02, la longitud también va a variar. La longitud 2 en la temperatura 2 va a ser igual a 2 veces C2 por seno hiperbólico de A sobre 2 veces C2. Entonces tenemos estas dos ecuaciones hiperbólicas en el hiperbólico de la longitud del conductor. Entonces, para saber cuánto está variando la longitud, simplemente hacemos L2 menos L1. L2 menos L1, entonces sería 2 seno hiperbólico de A sobre 2 veces C2 menos C1 seno hiperbólico de A sobre 2 veces C1. Entonces, tenemos otra ecuación, L2 menos L1. ¿No es cierto? Entonces, si suponemos que esto va a tener un equilibrio, entonces las dos ecuaciones de L2 menos L1 lo vamos a igualar. Entonces, el L2 menos L1, lo que hemos hecho antecitos, L1 alfa 1, T2 menos T1 por la temperatura. L1, paréntesis, T02 menos T01 sobre ES por efecto Hooke. Y eso va a ser igual a lo que hemos calculado ahorita, que va a ser igual a 2 paréntesis seno 2, no, 2 paréntesis C2 seno hiperbólico de A sobre 2 veces C2 menos C1 seno hiperbólico de A sobre 2 veces C1. Ya, esta en realidad es una ecuación trascendente que solamente podemos calcular por procesos iterativos. T02 vale tanto, entonces con esto ¿cuánto vale la longitud? T0 tanto, así, pero porque tenemos una sola ecuación. Y entonces esa igualdad que hemos hecho ahorita lo podemos simplificar y ordenarlo. Entonces simplemente la ecuación 3.72, eso lo adecuamos y va a ser T2 menos T1 igual a 1 sobre alfa, paréntesis cuadrado, C2 seno hiperbólico A sobre 2 veces C2 sobre C1 seno hiperbólico de A sobre 2 veces C1 y todo menos 1. Cerramos el paréntesis. Menos 1 sobre ES, T02 menos T01. Esta es la ecuación
la ecuación que estuvimos diciendo de cambio de estado cuando varía la temperatura de T2, de T1 a T2. Con esto calculamos las variaciones. La temperatura varía, entonces el T01 va a ir al T02 y la longitud también va a ir de L1 a L2. El ejemplo 3.15 simplemente sirve para reemplazar las fórmulas. Seguimos adelante. Más adelante vamos. Y tenemos esos valores que nos dan valores que no tienen mucha. Esos son valores que están calculados. Un poquito más adelante. Como hemos visto, ahí está bien. Como hemos visto, es un poquito laborioso, porque tenemos que decir T01 era tanto, T02 va a subir a tanto, porque la temperatura ha subido a tanto. Entonces, con eso va a variar. Entonces, son puro aspectos iterativos. Un poquito para simplificar eso, vamos a utilizar el proceso de las ecuaciones parabólicas. De las ecuaciones parabólicas. Porque primero habíamos calculado con las ecuaciones seno hiperbólico, ¿no es cierto? Ahora, en vez del seno hiperbólico, vamos a utilizar la ecuación parabólica. Entonces, con la ecuación parabólica, habíamos dicho que L1, la longitud 1, era igual a A al vano, 8 veces F al cuadrado sobre 3 veces A. F era la flecha. Entra en esa ecuación, reemplazamos la flecha, F al cuadrado. Entonces va a ser igual a 8 paréntesis PA al cuadrado sobre 8 veces T0, 1. No hay que olvidarse que el T0, 1 era. Eso al cuadrado. Sobre 3A. De eso despejamos A paréntesis 1 más P al cuadrado por A al cuadrado sobre 24 T0, 1 al cuadrado. Esa sería la longitud del conductor con la temperatura 1, pero utilizando la ecuación parabólica. Ahora, por simetría, el L2, ¿cuánto va a ser? L2 va a ser igual a la flecha, el vano no varía, paréntesis 1 más, P, el peso unitario del conductor, tampoco varía, A, tampoco varía el vano, P cuadrado, A cuadrado, sobre 24 veces T0, 2 al cuadrado. Lo que va a variar es el T0. Primero era T0, 1, ahora va a ser T0, 2. Es igual que en el caso anterior, podemos ver cuál ha sido la variación de la longitud. Para eso, ¿qué hacemos? Simplemente restamos L2 menos L1. L2 menos L1. Y entonces va a ser igual a P A al cubo sobre 24, paréntesis, 1 sobre T0, 2 al cuadrado, menos 1 sobre T0, 1 al cuadrado.
Entonces sería la variación de la longitud. Entonces, como hemos dicho anteriormente, esto comparamos con lo que el conductor se ha modificado por la altura y por Hooke. L1 alfa 1, paréntesis T2 menos T1, más L1 T02 menos T01 sobre ES. El primero la temperatura y el otro el Hooke. Y ahí igualamos con lo que ahorita hemos hecho. Va a ser P cuadrado A al cubo sobre 24, paréntesis 1 T0 2 al cuadrado menos 1 sobre T0 1 al cuadrado. Y teóricamente esa es la ecuación de cambio de estado, cuando varía la temperatura. Pero un poco esto lo vamos a adecuar un poquito y simplemente lo vamos a ordenar en función del T02. Va a ser igual a T02 al cubo más T02 al cuadrado, paréntesis cuadrado, E por S por P al cuadrado por A al cuadrado sobre 24 veces T0 1 al cuadrado. Más ES alfa, paréntesis T2 menos T1, menos T0 1. Igual a ES P al cuadrado sobre 24. Esta es una ecuación, aunque incompleta, de tercer grado en función del T02. T02 al cubo más T02 al cuadrado. El ejemplo 3.16 es igual, simplemente hay que reemplazar los valores, vamos un poquito más adelante, y entonces vemos que con las dos ecuaciones, con seno hiperbólico y con la parábola, un poquito más adelante nos vamos, los resultados son muy cercanos. Los resultados son muy cercanos. Ya, vamos un poquito más adelante. Un poquito más adelante hemos calculado eso con las dos ecuaciones y los valores son muy pequeños. El error es 0,28%. Así que podemos aplicar cualquiera de las dos ecuaciones, la parabólica o la del seno hiperbólico. Y ya, seguimos un poquito más adelante. 3.3. Ahora, hasta ahora hemos calculado cuándo varía la temperatura solamente la temperatura.
¿Y qué pasa si es que varía la temperatura y también varía el viento? La presión de viento va a variar y la temperatura también va a variar. Entonces, acá, el T01 va a variar por la temperatura, hemos dicho ahorita. Y también va a variar, se va a sumar su variación con la variación del viento. Entonces, la ecuación de viento tenemos que considerar que va a variar el T01 a T02, uno con la temperatura y luego con el viento. 5 segundos, por favor. Y ya. Entonces, habíamos dicho de que cuando varía la temperatura y varía también el viento, el T01 va a variar a T02 por dos aspectos. Uno por la temperatura, ¿no es cierto? Y otro por el viento. Entre el valor de C, el T0 sobre P, hay que considerar eso. Hay que considerar eso. Entonces, si es que hemos calculado hasta ahora con las dos ecuaciones, con la longitud del seno hiperbólico y la longitud parabólica. Entonces, con el seno hiperbólico, la longitud 1 era 2 veces C, ¿no? 2 veces C1. Pero ahora va a ser 2 veces T01 sobre P1, porque es igual, ¿no es cierto? En vez de C estamos poniendo T01 sobre P1. El peso también con el viento va a variar. Entonces, 2 veces T01 sobre P1 por seno hiperbólico de A, P sub 1 sobre 2 veces T01. Entonces, esa es la ecuación con el seno hiperbólico. Y con la parábola, el L1 también, la longitud del conductor en la posición 1, va a ser igual a, paréntesis, 1 más P sub 1 al cuadrado por A al cuadrado sobre 24 veces T01 al cuadrado. Entonces tenemos la longitud 1 por las dos ecuaciones, por el seno hiperbólico y por la parábola. Pero ahora cuando varía la temperatura de T1 a T2 y el viento de B1 a B2, entonces hemos dicho que lo que va a variar es el T02, de T01 se va a ser T02, y también el peso del conductor va a ser kilo sobre metro, con la presión de viento, multiplicado por D, entonces vamos a tener una variación también del peso. Y entonces, por similitud a la ecuación anterior, L2 va a ser igual, un poquito más adelante nos iremos, ahí está bien,
L2 va a ser igual a 2 veces T02 sobre P sub 2. Seno hiperbólico de A por P sub 2 sobre 2 veces T02. Es igual que la ecuación anterior nomás, solamente que en vez de T01 ha sido T02, en vez de P1 va a ser P sub 2, en vez de T01, T02. Y con la ecuación parabólica igual, L2 va a ser igual a A, paréntesis 1 más, P sub 2 al cuadrado, por A al cuadrado, sobre 24 veces T0, 2. Entonces, ya como hemos hecho anteriormente, L2 menos L1 calculamos, L2 menos L1, eso igualamos con la variación que ha habido por la temperatura y por Hooke, y de eso despejamos, y teníamos la ecuación, un poquito más adelante, es un poquito más, esa, ahí está bien, era T2 menos T1 sobre 1 sobre alfa, paréntesis cuadrado, hay C2, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C2, sobre C1, seno hiperbólico de A sobre 2 veces C1, menos 1, cierre el paréntesis, menos T02 menos T01 sobre ES. Esa era la ecuación anterior, que en este caso es exactamente igual, simplemente que lo que está variando es cuantitativamente el C1 y el C2. El C1 es T01 sobre P1. Y el C2 va a ser T02 sobre P sub 2. Simplemente eso hay que tener cuidado. La ecuación es exactamente igual, simplemente que C2 y C1 van a ser diferentes. Y con la ecuación parabólica, que teníamos la ecuación al cubo, entonces T02 al cubo más T02 al cuadrado, paréntesis, ESP1 al cuadrado. A al cuadrado sobre 24 veces T01 al cuadrado. Más ES alfa, paréntesis T2 menos T1, menos T01. Cerramos paréntesis cuadrado. Y eso va a ser igual a ES P sub 2. Ese va a variar. P sub 2 al cuadrado por A al cuadrado sobre 24. Aquí las dos ecuaciones son iguales. Simplemente lo que hay que considerar que el P hay P sub 1, P sub 2. Que el peso del conductor con el viento ha variado. De P sub 1 a P sub 2. Y seguimos adelante, el mismo caso. Hacemos el ejercicio 3.17 y 3.18 y los resultados con ambas fórmulas, con el seno hiperbólico y con la parábola, son bien casi iguales. Son errores despreciables. Más adelante vamos
Más adelante vamos. Ahí tenemos la 354. La 354 es cuando varía de la temperatura y el viento, pero cuando la estructura tiene un ángulo, cuando la línea tiene un ángulo, la estructura hace un ángulo, entonces obviamente que como hay un ángulo, entre el viento le va a dar, entonces va a haber una fuerza, hemos dicho, en la en el ángulo, en la bisectriz interna, y entonces va a haber una fuerza AT, más adelantito nos vamos, más, entonces esa ecuación podrá ser, va a haber un efecto F sub B por AM coseno alfa medios. Es lo que habría que adicionar. Y con eso, la fuerza con el ángulo y con lo que antes también hemos hecho un poquito más adelante, vamos, con eso hay que sumar. Entonces el FBS va a ser igual a, ahí está bien, 2T0 max seno alfa medios. Eso ya hemos calculado, ¿no es cierto? 2 veces T0 seno de alfa medios hemos calculado. A eso hay que sumarle lo que ahorita hemos calculado por el ángulo F sub B AM coseno alfa medios. Y ya. Con eso tenemos otro ejemplo, 319, igual hay que reemplazar simplemente. Vamos adelante al inciso 3.5.5. Masito. Ahí está bien. Vamos a ver qué pasa cuando los vanos son continuos. Hasta ahora hemos visto vanos reguladores. No, tenemos un vano nomás aislado. Ahí hemos calculado. Ahora, obviamente que esa ecuación se adecuan también a cuando hay hartos vanos, ¿no es cierto? Podemos calcular vano por vano, pero también hay que considerar de que cuando tenemos varios vanos, varias estructuras, entonces, de trecho en trecho, los vanos van a ser mayores o menores, las longitudes van a variar. Y entonces las estructuras también tienen que soportar vanos medio, vano peso que hemos definido ya ahora, vano peso, vano viento, van a variar. Y entonces, aparte de eso, hay un concepto, que aparte de ser desequilibrados, si por cualquier motivo, hemos dicho, una estructura se cae, se rompe, un camión lo ha chocado, no sé qué, se ha roto, y entonces puede haber un efecto dominó, hemos dicho, ¿cierto? Una estructura va a caer a la siguiente, y entonces eso, para que la línea no se caiga todito hasta la última estructura, más o menos hemos hecho cada 4, cada 5 kilómetros, colocamos una estructura de amarre, porque normalmente son estructuras de suspensión las que colocamos para que sean más baratas, pero cada 4 o 5 kilómetros colocamos una amarre que lo está amarrando al conductor, lo está agarrando al conductor.
Entonces, una estructura se cae, va a caer, digamos, hasta 4 o 5 kilómetros y la estructura de Amase lo va a paralizar. Lo va a paralizar. Entonces, ese tramo se llama, desde un amase hasta el otro amase, sección de tensado. Vamos a la siguiente hoja, esa sección de tensado. Es la sección cuando jalamos el conductor, cuando estamos construyendo, jalamos el conductor desde nuestra estructura de amase hasta la siguiente estructura de amase. Y entonces la llamamos sección de tensado. Entonces, entre una estructura de amase y la otra, colocamos en las estructuras intermedias roldanas, donde están los aisladores y donde va a colgar el conductor. Ahí ponemos roldanas y entonces jalamos. Y entonces desde un lado hasta el otro lado jalamos, desde un amase hasta el otro amase. Y la roldanita nos va a permitir jalar. Pero ahora, cuando va a variar la longitud del cable, ya sea porque ha variado la temperatura o porque varía el viento, la presión de viento, entonces en cada vano va a variar. L2 menos L1, L2 menos L1, cada vano va a variar. Y entonces por eso que un poquito más adelante nos vamos, es decir, L2 menos L1 más el L2 menos L1 va a ser igual a la sumatoria de L2 menos L1. L2 menos L1 mayúsculas va a ser el total, y ese va a ser la suma de las variaciones de cada vano. Ya ahí, entonces, en los casos anteriores hemos calculado L2 menos L1, ¿no es cierto? L2 menos L1. Entonces, una de las ecuaciones con la que hemos hecho L1 era la parabólica. L1 era igual a paréntesis 1 más P al cuadrado, A al cuadrado sobre 24 veces T0, 1 al cuadrado. El L2, si se acuerdan, era igual a paréntesis 1 más P sub 2, A sub 2. No, de nuevo, L2 va a ser igual a paréntesis 1 más P al cuadrado por A al cuadrado sobre 24 veces T0, 2 al cuadrado. Entonces, eso hacemos la diferencia, L2 menos L1. Pero aquí, el P al cuadrado sobre 24 es constante y la sumatoria todo va a variar. Paréntesis, sumatoria, T01 sobre T02 al cuadrado menos 1 sobre T01 al cuadrado, cerramos paréntesis, y los vanos al cubo. A al cubo. Cada vanito al cubo. Y también habíamos calculado anteriormente la variación de la longitud cuando varía la temperatura por temperatura
y también por Hooke, ¿no es cierto? Entonces eso era L2 menos L1, L1 alfa 1, T2 menos T1 más L1 T02 menos T01 sobre ES. Eso era, ¿no es cierto? La variación por temperatura y por Hooke. Entonces acá igualmente reemplazamos L2 menos L1, sumatoria de A, los vanos van a variar, A1, paréntesis, alfa 1, T2 menos T1 más T02 menos T01 sobre ES. Ahora, con eso igualamos los dos, L2 menos L1, la ecuación 383 con la 385, igualamos y ordenamos, como era en principio. Entonces, alfa 1, paréntesis, T2 menos T1, igual a P al cuadrado sobre 24, paréntesis 1 sobre T02 al cuadrado, menos 1 sobre T01 al cuadrado, y aquí está la diferencia. Paréntesis, sumatoria de los vanos al cubo sobre sumatoria de los vanos elevado a 1. Menos T02 menos T01 sobre ES. Con eso, comparando con la ecuación anterior que teníamos, con la 375, simplemente lo que está acá, sumatoria al cubo de los vanos sobre sumatoria del vano elevado a 1, eso en la otra ecuación era igual a A al cuadrado. A al cuadrado. Entonces la sumatoria del vano al cubo sobre la sumatoria del vano era igual a al cuadrado, y con eso las dos ecuaciones son iguales. Entonces, si esto solcemos a al cuadrado va a ir a sacar raíz cuadrada al otro lado. Entonces va a ser raíz cuadrada de sumatoria de los vanos al cubo entre sumatoria de los vanos elevado a 1. Este vano, vamos a llamarlo vano regulador. Es un vano regulador. Es como sería el vano promedio de todos los vanos de esta estructura de amarre hasta la otra amarre. Hemos dicho que cada 4 o 5 kilómetros colocamos amarre. Entonces, en ese tramo, el vano regulador es el que va a representar a todos. Es el que va a representar a todos. Ese es el vano regulador. Entonces, vano regulador, AR igual raíz cuadrada de A al cubo, la suma de los vanos al cubo, entre la suma de los vanos. Es el vano regulador, el vano que representa a todo el tramo de tensado. A todo el tramo de tensado. Ahora, si es un vano promedio, ¿no es cierto? Ahora, si es que tenemos un tramo grande, de muchos vanos, el número de vanos es grande, entonces este A raíz cuadrada de sumatoria al cubo sobre A elevado a 1
va a ser simplemente casi igual al vano promedio, que es igual a la sumatoria de los vanos entre n, el número de vanos. Vamos un poquito más adelante, sumatoria de todos los vanos entre n, el número de vanos. Es el valor promedio, valor medio, ¿no es cierto? Cuando el número de vanos es grande. Ahora, cuando los vanos son más o menos iguales, por ejemplo, de Oruro a La Paz, como es plano, los vanos son casi iguales, el vano regulador puede ser igual al vano promedio más 2/3 del vano máximo menos el vano promedio. También estas dos ecuaciones podrían más o menos nivelarse al anterior. Pero el vano promedio, el vano regulador, hemos dicho que es igual a sumatoria de los vanos al cubo sobre vano elevado a 1. Y con eso, en el siguiente ejemplo, ejemplo 3.22, calculamos con las dos ecuaciones, o con las tres ecuaciones, y más o menos dan valores similares. Pero en este caso, para nosotros es mejor nomás calcular con el vano regulador. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna ampliación que puedan hacer. Bueno, con esto hemos acabado este capítulo. En la siguiente clase vamos a ver el capítulo número 4. Eso que se refiere a vibraciones y tensiones eólicas de los conductores. Vibraciones eólicas debido al viento de los conductores. Cuando el conductor está tendido, hace un viento suave de 30 kilómetros, 35 kilómetros por hora. Entonces, el conductor empieza... Está bien, ahí nomás. No vamos a avanzar, simplemente estamos en la... Ahí estamos. Entonces, hay vibraciones, el conductor va a empezar a vibrar. Y entonces va a vibrar todos los días, porque en la mañanita vibra, en la noche igual, vibra. Y tanto vibrar, puede reventarse una hebrita, otra hebrita y todo el conductor puede romperse. Entonces hay que estudiar cuál es el comportamiento de la vibración y cómo tenemos que protegerlos. Eso en el capítulo 4, vibraciones eólicas de los conductores. Entonces, si no tienen preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Y somos 49 personas. 49 personas. Entonces, pueden de momento retirarse. Le vamos a agradecer a Jimmy lo que nos ha ayudado.
No sé cómo, sobre el examen voy a averiguar, entiendo que el examen va a ser presencial. Pero lamentablemente la universidad por la noche no está abierto. Voy a ver cómo hacemos. O es que ahora podemos más o menos ponernos de acuerdo a qué hora podemos dar examen. Una alternativa sería dar un mismo martes, pero no a las 7:30, sino más temprano, por decir a las 4. O jueves, digamos, a las 4. Jueves a las 4. Sí, No que sé qué puede ser. dicen. Jueves más temprano, que puede ser. Ingeniero, yo tengo laboratorio los jueves, casi toda la tarde. Yo igual, ingeniero, tengo laboratorio en ese horario. Yo igual, Inge, tengo laboratorio. Claro, nos han indicado que el examen tiene que ser presencial. Yo quería que sea virtual, pero han dicho que tiene que ser presencial. Y si no damos presencial, nos van a llamar la atención. Entonces, una alternativa sería viernes por la tarde, a las 4. Si jueves tienen laboratorio, viernes a las 4. Está bien. Y ya, entonces yo voy a... No sé cómo vamos a hacer. Siempre va a haber alguien que tiene laboratorio, no sé cómo vamos a hacer. O viernes por la mañana. O jueves por la mañana. A las 10. Puede ser igual, Inge. Viernes por la tarde, Inge, estaría bien. Pero viernes por la tarde dice que tienen clases, tienen laboratorio. Jueves por la tarde también tienen laboratorio. Ahí está, dice, Pablo César dice, viernes en la tarde tenemos laboratorio. Entonces, parece que jueves por la tarde y viernes por la tarde no puede ser. Por la mañana podría ser. Inge, viernes por la mañana está bien, por favor. Ya puede ser viernes por la mañana a las... Si gustan a las 11, 11:30. Ya, entonces, ¿en qué estamos quedando? El viernes sí hemos fijado la fecha, o diré el día. El viernes, ahora faltaría la hora. Hemos hecho en la mañana. Si gustan, puede ser a las 9, o si no, a las 11:30. Pablo César dice 11:30. 11:30 puede ser. Sí, Inge, no hay problema. Ya 11:30.
Ya, entonces estamos quedando viernes a las 11:30. Entonces yo voy a preguntar cómo se hace el proceso, etcétera. Y el jueves les voy a avisar qué viernes va a ser. Inge, una pregunta. ¿Hasta el tema 3 o vamos a cubrir el tema 4 más para el primer El 3 nomás, hasta acá nomás. Vibraciones ya va a ser para el segundo parcial. Listo, Inge, gracias. Tal vez Entonces estamos quedando en dos cosas. Uno, que el examen va a ser viernes a las 11:30. Entonces yo voy a ver cómo hacemos para que podamos ir hay que hacer una solicitud, etcétera. Les voy a pasar el siguiente jueves. ¿O es que quieren que sea este viernes? Alguien que tenga su teléfono, su correo electrónico, podría pasar. No en clase, no puede ser de este viernes, el otro puede ser, no hay problema, ¿no es cierto? Sí, Inge, en clases nos avisa, pues. Entonces, en clases, el siguiente jueves, les voy a decir qué es lo que me han dicho. Viernes a las 11:30. Ya, entonces quedaremos. Y la materia son 3 capítulos, hasta lo que hemos avanzado hoy día. La siguiente clase vamos a ver vibraciones, eso ya va a ser para el segundo semestre. Va a ser más teórico el examen. Todo lo que hemos descrito en clase. Manuel Chalco, estamos quedando que el jueves les vamos a avisar. No va a haber Inge, es Viernes Santo ese día. Y creo que va a ser feriado. ¿Cuándo va a ser? A ver, no La sé. siguiente semana ya es Semana Santa, Inge. Entonces, por ende, creo que es feriado el Viernes Santo. Uy, no sé cómo va a ser. Digamos, en la siguiente, hoy día es 7, ¿no? El siguiente jueves va a ser 14. ¿El viernes 15 es feriado? Sí, que es Viernes Santo 15. Ya, pero entonces podemos dar el viernes 22, pues. Ya, eso vamos a confirmar en la siguiente clase, el jueves. Voy a preguntar en la decanatura cómo se hace para solicitar el aula, qué aula nos van a dar y si es feriado viernes, entre el otro viernes va a tener que ser, pues. Inge, disculpe, creo que hay algunas materias en la universidad que están pasando hasta un poquito tarde, ¿no? Creo que hasta las 8 están pasando, Inge. Tal vez podría usted averiguar si es que podemos pasar, hacer el examen en nuestro horario normal, si es que también le dejan a usted usar un ambiente, ¿no? En ese horario. Porque creo que sí están dejando en caso de examen. Pero por eso me han dicho, pues, pero nuestra clase es a las 7:30 empieza. ¿Y cuándo tendríamos que terminar? Podría ser tal vez el examen a las 6 hasta las 7:30, pues podría ser tal vez una sugerencia. Bueno, pero a ver, ¿ustedes qué es lo que dicen? Pues ya al principio hemos dicho una cosa y que tengo laboratorio, no sé qué. Entre la otra alternativa podría ser el jueves. No, está bien, yo digo. Igual el viernes nomás ya habíamos quedado todos. Sí, ya estamos quedando, dije, la mayoría. Sí, Inge. Sí, Inge, que sea el viernes. Y en el momento quedaremos en viernes a las 11:30. Lo más probable es que sea viernes 22. Sí, está bien. La siguiente clase vamos a confirmar. Y la siguiente clase vamos a pasar nuevas clases, vamos a avanzar en materia. Disculpe, Inge, el viernes 22 tengo examen en la mañana a las 9:45. Pero ¿y ahora qué hacemos? 9:45 hasta las 10
hasta las, no sé, pero hasta las 10:30 será. Esto 11:30 es. No hay choque. Sí, que no hay No sé si choque. podría ser un poquito más tarde, quizá. No hay choque, Inge, en su horario. Está bien a las 11:30. O a las 12. Creo que sí, no habría problema, Inge, las dos igual. Sí, a las Media 12 hora. que sea Inge. Ay, ya a las 12. Viernes 22 a las 12. Ya. A las 12 viernes. Listo, el siguiente jueves vamos a pasar clases más normal. Está bien, Inge. Hasta el jueves, Inge. Gracias. Hasta luego jueves podemos retirarse. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Colegas pueden retirarse. Rafael, Juan Gabriel, Marisol, Carlos y Abil.